Hola, buenas tardes a toda la comunidad. ¿Cómo están mis seguidores? Hoy estamos acá en este martes para tener dos vivos en el día de hoy. Vamos a estar ahora con el doctor Matías Molinare en unos segundos. Sí, vamos a hablar sobre qué está pasando con las ART en estas épocas de ASPO, que ya es de público conocimiento, se volvió a extender en la mayoría de las provincias. Y a las 18:30 horas vamos a estar con el doctor Aldao para saber todos los secretos con respecto a las aseguradoras, ¿sí? Todo lo que tenés que saber a la hora de tener un accidente de tránsito y todo lo referido a los seguros. Vamos a ver si ya el doctor Matías Molinaro se conectó. Le vamos a dar paso al doctor. Vamos a ver si se conecta. Doctor, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, Déjame todo tranquilo acá, un segundito enfocando la cámara. sí, yo también Ahí. encuadrando un poquitito todo Sí, porque ahí vamos cuando se bien. divide quedamos medio. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bueno, antes que nada agradecerte por haberte tomado este tiempo para brindarnos un espacio y transmitirnos todos tus conocimientos. No, por favor, le agradezco a ustedes la oportunidad y bueno, más o menos un poco hiciste un poco la introducción de al querer hablar del tema, de qué es lo que está pasando y bueno, trataremos de dar una respuesta a ver si la encontramos juntos la respuesta porque es medio complicado encontrar una respuesta a esa pregunta, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, ante todo agradecerles, y esto es un adelanto también, no quería dejar de nombrar al Instituto Meridional del Derecho del Trabajo, que vas a estar vos dictando un curso junto a ellos. Ayer sorteamos y hubo una ganadora, así que bueno, también un adelanto para todos nuestros seguidores para que puedan conocer tu perspectiva más que nada y conocerte a vos como profesional. Después ahí vamos a indagar un poco sobre tu época de estudiantes al final. Bueno, mira, bueno, hablando un poco del curso, que me parece también agradecerle obviamente al Instituto Meridional, al doctor Gustavo Gutiérrez, que me quedé Sí, por lo que veo, los seguidores siguen conectados, así que el que tiene el problema es el doctor. Vamos a ver si vuelve a la conexión. No, se desconectó. A ver, vamos a ver si vuelve a mandar. Todos colapsados. bien. No, me parece, ahí me escuchan bien, a mí. Yo escucho muy mal, ¿eh? No sé si soy yo Ahí estás, o... te estoy escuchando. Porque yo a vos te veo, te veo congelada en la imagen. No sé si vos me ¿Sí? ves a mí moviéndome. Totalmente Ahí te veo, congelada. ahí te veo bien, ahí te veo bien, ya está. Listo, vos también No apareciste, sé si ahí se yo... normalizó. Bueno, entonces debe No ser ves algún en problema de internet, conexión les de alguno estaba de los... explicando a los seguidores que es fatal últimamente.
No, no, puede pasar, No, puede fallar, puede sí, y fallar. eso que no estamos en horario pico todavía Sí, de conexión, porque el horario de las 8, 7, 8 de la noche es terrible. Pero es bueno, terrible, nada, sí. Mati, cuando vos quieras empezamos a abordar el tema. No, bueno, en principio, no solamente aparte de agradecerte a vos, sino también yo decía al Instituto Meridional de Derecho al Sí, Trabajo y al doctor Gustavo Gutiérrez, que fue el que me convocó en esta oportunidad para poder brindar el curso. Un curso que estaremos abriendo el día jueves. Eh, Serán 8 clases todos los jueves. Y bueno, la idea es tratar de apuntar más que una óptica propia, digamos, la óptica de todo abogado que ejerce la actividad en materia de riesgo de trabajo desde una óptica mirando la perspectiva del trabajador. ¿Sí? Yo soy consciente de que el abogado que ejerce en este rol de defensa de los derechos del trabajador tiene que ponerse en la cabeza del trabajador, entonces tenemos que pensar en el conflicto del trabajador y bueno, la idea es centrarnos desde el minuto cero, incluso desde el minuto previo, todo lo que es la parte del el riesgo y el peligro del trabajo, toda la parte preventiva, y introduciéndonos un poco todo lo que es la etapa normativa, el acompañamiento del trabajador durante el periodo del tratamiento médico, durante todo el procedimiento de las prestaciones médicas que se le otorgan, y así después viene toda la etapa del reclamo, que bueno, la idea es, yo siempre cuando hablo del sistema de riesgo del trabajo hablo de un sistema dividido en 4 etapas, o mejor dicho, 3 etapas y una preetapa. Bueno, entonces abordar esas 4 etapas, podríamos decir, bien completas, con jurisprudencia, haciendo alusión, es una de las ramas con mayor cantidad de fallos contradictorios en distintas épocas de por lo menos los últimos 25, 30 años. Así que bueno, vamos a tener un tratamiento bien amplio. Así que bueno, ya está, sí, aparte que hice la están, promoción de... van a disertar excelentes profesionales. Va a estar ahí la doctora Montanati también, que es excelente. Ayer tuvimos el vivo con el doctor, ay, se me fue el apellido. Bueno, hasta el doctor Gutiérrez y me está faltando uno. Gelsomino. Gelsomino, ayer tuvimos con el doctor Gelsomino, Sebastián sí, Gelsomino. Excelentes Andrés, profesionales todos. sí, sí, sí. Sí, no, no, y aparte, bueno, junto con Gustavo Gutiérrez y con Andrés, y después también participa va a tener su ciclo el doctor Sergio Arce también. Son ellos tres, con los tres con los que trabajamos cotidianamente para la editorial García Alonso, que desde ya siempre nos abrió las puertas para poder ir creando lo que se nos viene ocurriendo en la cabeza, a veces en momentos con mayor prudencia y mayor tiempo para poder elaborarlo, a veces no con tanto tiempo, pero venimos trabajando incluso en conjunto, venimos trabajando muchas cosas interesantes, así que bueno, un saludo también a ellos dos, a Gelsomino y a Arce, que si están bien, y si no, bueno, ya si queda grabado, seguramente va a quedar grabado esto y le va a llegar el saludo. Doctor, ¿usted escribió alguna obra? Al ser el doctor Gelsomino, por ejemplo, nos contaba de sus proyectos. Usted Sí, tiene... yo tengo yo escribo para la editorial García Alonso del año 2017. En el año 2017, a mediados del 2017, lanzamos la primera obra, que fue una actualización de la ley de riesgo de trabajo. Había en el 2014 el doctor Álvarez Chávez había hecho una publicación de un libro sobre la ley comentada de riesgo de trabajo, y bueno, faltaba actualizarla, traerla a la modificación de la nueva ley, que era la ley complementaria de la 27348. Así que bueno, la editorial, luego de unos pasos exhaustivos de análisis que hace siempre toda editorial para ver si uno es medianamente idóneo para poder trabajar en la parte académica, a mediados del año 2017 lanzamos esta actualización que se mantiene vigente, que uno de los proyectos para el año que viene es tratar de volver a actualizarla ya con el lanzamiento 2021 de esta nueva ley. Después en el año mediados del 2018 lanzamos un libro de modelos de demanda en materia de riesgo de trabajo. Fue un libro de 2 tomos,
con modelos que también van a tener su prudente actualización. La idea es sacarlo el año que viene. Y en el año 2019, principio del 2019, lanzamos el primer libro, podríamos decir, que trata todo lo que es el procedimiento ante las comisiones médicas. Fue un libro que a mí me permitió lanzarme un poco más al ámbito académico, me permitió exponer sobre el tema en muchas partes del país, y bueno, fue un año, el año pasado fue un año maravilloso porque es un procedimiento totalmente nuevo, un procedimiento que durante muchos años nadie lo ejerció, y bueno, era importante, con todas las modificaciones que había, hacer un libro. Yo le propuse, me acuerdo, a la editorial lanzar ese libro, y lo hicimos. Y también ese libro va a tener una actualización, si todo sale bien, el año que viene. Perfecto. Y bueno, para este año íbamos a lanzar, a principios de año, íbamos a lanzar un libro netamente práctico. Podríamos decir, lo que se va a dar en el curso, a partir del jueves, iba a estar trasladado en un libro, que lo íbamos a lanzar a principios de este año, pero por un tema de demoras mías, bueno, todavía no lo pude terminar, así que estoy tan plena elaboración. Bueno, vamos con fuerza Vamos, para vamos. terminar ese proyecto, que esta cuarentena no nos tiró abajo. Bueno, Doc, hablando un poquito como para adentrarnos ya un poquito en la cuestión, vos me nombraste el tema de la 27.348. Y hace poco, hace un par de meses, se dictaminó un fallo, no sé si leíste algo con respecto a la inconstitucionalidad de lo que son las comisiones médicas previas para poder acceder, digamos, al reclamo judicial, ¿no? Que fue, ya te digo, la Fiscalía de Primera Instancia de la Seguridad número 1 fue la que dictaminó esta inconstitucionalidad. Y bueno, yo quería saber qué pensabas vos con respecto a esta cuestión. Bueno, en principio, estos cuestionamientos, estas cuestiones de la inconstitucionalidad o constitucionalidad se viene debatiendo desde que salió esta ley nueva. Al principio empezó teniendo un rechazo similar al que me planteas vos de la fiscalía esta que dio su opinión, y hoy todos los parámetros, por lo menos en los últimos 2 años, vienen inclinándose por la postura de que esta ley va a tener pronto su declaración de constitucionalidad ante la Corte. No me cabe ninguna duda de que la Corte en muy poco tiempo va a dictar la constitucionalidad, porque todo va encaminado a eso. Por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires ya se declaró la constitucionalidad de la ley. Tiene, como todo, siempre los tribunales de instancia tienen sus observaciones, incluso a ese fallo que también hoy está siendo utilizado por otras digamos, organismos de otras provincias para poder fundamentar su decisión, pero me parece que está todo el camino allanado para que... Orientado para la constitucionalidad. Constitucionalidad, sí. Ahora yo digo, ¿no? ¿Por qué la cuestión esta están como, hacen tanta división con respecto a si es viable o no la obligatoriedad de la comisión médica? No, Porque bueno, como lo ponen como si fuera una traba al acceso, digamos, de la justicia por parte del trabajador, bueno, ahí se involucra ya todo lo que es el derecho de igualdad, la Constitución Nacional, lo hacen como a modo de filtro para que no accedan, como que no me termina de cerrar esa cuestión. mira, acá esto lo tenés que poner desde un parámetro de cuáles son los intereses que están en juego. Y después Claro. primero lo tenés que analizar desde ese aspecto. Bueno, ¿qué es lo que está en juego? Permitiendo una etapa previa, porque algunos te pueden decir, bueno, a ver, no es el único caso donde hay una instancia previa que interviene a un proceso judicial para tratar de solucionar el conflicto. Lo encontramos también, por ejemplo, la capital federal tiene el SECLO, Mendoza hace muy poco instauró un procedimiento de conciliación obligatoria en su jurisdicción previa a la judicial. O sea,
no es que es el único ámbito previo. El fuero civil tiene la mediación obligatoria también en muchas partes del país. Entonces, no me parece que vaya por ahí la justificación. La justificación va desde el punto de vista de que el poder económico que manejan las más de 20 aseguradoras que hay a nivel país, algunas a nivel nacional y otras más instauradas a nivel provincial, hacen que sea necesario este tránsito. Ahora, viéndolo desde ese lado, decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si en definitiva termina pagando la RT. El problema es cuánto paga la RT, cuáles son los intereses que están en juego al reconocer, al sacarlo al trabajador de la esfera judicial y llevarlo y resolverlo en una instancia administrativa que tiende a ser más corta. Y ahí está se da, primero, la reducción en las indemnizaciones, tenemos muchas, es muy común que los porcentajes de incapacidad que se prevean en este tipo de ámbitos sean reducidos a comparación de lo que uno podría reclamar ante la justicia, y no por una cuestión caprichosa, sino principalmente porque es un procedimiento tan robótico que esto es por así, y no le permite al trabajador generar un espacio más amplio de discusión, termina generando que la incapacidad que se ve ahí es esa, arreglás por eso o te vas a un juicio de 6, 7 años. Y esa es la única opción que te brinda. Entonces, primero, la opción económica que le ha favorecido a las empresas, una de los rubros que más ha crecido en los últimos 3 años fueron las aseguradoras de riesgo de trabajo, no cabe ninguna duda. Y después también la eterna discusión de cuál era el conflicto que se le generaba. El sistema de riesgo de trabajo era una de las ramas que más trababa la justicia laboral a nivel nacional, e incluso con la aplicación de los intereses propios del sistema se generaba un desfasaje económico a las aseguradoras que necesitaban algún tipo de protección. Así que tiene toda una explicación bien teórica, económica, del por qué esto está instaurado, y te podría seguir hablando de quizás los perjuicios que esto genera a los trabajadores, y hasta incluso algún que otro beneficio, pero eso después lo charlamos en otro tema aparte, ¿no? Que yo entiendo que el procedimiento tiene alguna que otra ventaja, no en lo económico, no en el reconocimiento, pero sí en el aspecto probatorio, muy concreto, pero no me quiero meter en el tema porque si no terminamos, no vamos al punto. Tenemos un vivo de 3 horas, sí, olvídate. Sí. Bueno, decime por dónde querés que abordemos, porque no sé cuál es tu temática, no quiero desviarte, por dónde querés que empecemos. No, bueno, a ver, yo no sé bien si, a ver, nosotros tenemos que dar si querés te puedo proponer encararlo por el lado de cuál es estoy pensándolo ahora, ¿no? A mí me gusta cuando hablo de los riesgos de trabajo, tener en cuenta no solamente la protección mirándolo desde el lado del abogado, o de la abogada, ¿no? Obviamente, cuál es la observancia que nosotros tenemos que darle a la hora de aplicar nuestra responsabilidad en beneficio del trabajador. Porque una de las grandes discusiones, en este ámbito que nosotros hacemos, una de las grandes discusiones que se dio del por qué había que sacar de la esfera directa del juicio laboral al trabajador para llevarlo a una instancia administrativa, era que uno de los pretextos de los fundamentos de la ley fue, bueno, sacar al trabajador de esa famosa industria del juicio laboral que se venía generando en algunos que otros estudios jurídicos que todos sabemos quiénes son y que se venían generando porque hay una industria que no cabía duda. Ahora, que era el 1, 2, 3% de los accidentados, esa también es una realidad. Entonces, nosotros tenemos como abogados tenemos muchas responsabilidades. Primero, a la hora de tomar una decisión conjunta con el trabajador de por dónde encaminar el reclamo. Nosotros tenemos que buscarle al trabajador las vías más idóneas y las más rápidas para tratar de solucionarle el conflicto. Desde el primer momento, el trabajador requiere de una actividad oportunista del abogado de tratar de solucionarle su primer problema, que es cómo se va a curar. ¿Bien?
Y nosotros tenemos que estar capacitados para poder decirle cuál es la incumbencia. Y capacitados en el sentido de decirle, miren, no es la única salida ir a la RT y que la RT te opere con carnicero los Claro. domingos a las 11 de la mañana, despechugando una pata de De cerdo cordero, para... sí. Claro, o sea, hay un montón de trabajadores que se han visto afectados por las malas praxis que se han generado dentro de la... Y no hay un reclamo de los abogados planteado sobre ese punto. Entonces, hay que ser consciente y conocer otras normas. Tenemos la ley del derecho al paciente, que es la 26.529, que es la que le da el derecho al trabajador de optar por el médico o los médicos o las médicas que van a intervenir en el tratamiento médico del trabajador, que van a operarlo, o sea, es el trabajador el que termina decidiendo. Y la RT no le queda otra alternativa que ser simple espectador de cómo está la situación del trabajador para poder darle el alta o no. Entonces, es muy amplio nuestro aspecto. Y lo que busca el cliente siempre, el trabajador accidentado, es en el abogado buscar un apoyo, una contención y un asesoramiento óptimo, que le diga la verdad y que le permita, bueno, tomar la decisión que más posibilidades le dé. Llega un momento en donde llega la etapa económica, en donde ya es una decisión más allá del consejo del abogado, es más una decisión del trabajador. Pero siempre con el consejo del abogado, explicándole todos los pasos que hay por seguir para poder llegar a un acuerdo. Con, est- Pero sí, sí, decime. con esto que me decías de la ley del derecho del paciente, por llamarlo así, es decir, se me ocurre a mí, él viene con un tratamiento ya, por ejemplo, con su prepaga, y puede optar por seguir con los mismos profesionales de salud y se tiene que hacer cargo la aseguradora. ¿A No, a eso te ver, referís vos? ahí No. tenemos, Sí, primero, el trabajador tiene una doble cobertura, siempre tiene una doble sí, cobertura. Pasa que esa doble cobertura se va a encontrar frente a un infortunio laboral. Si no, no se sí, va a encontrar. no. Si nosotros tenemos, el trabajador mañana tiene un accidente jugando al fútbol, será un accidente inculpable en el cual el trabajador tendrá un tratamiento médico por su prestadora privada de salud y un reconocimiento del salario obligatoriamente reconocido por el empleador según el artículo 208 de la Ley de Conducta de Trabajo. Ahora, este contexto donde se unen, digamos, estas dos intervenciones se van a dar en el sistema de riesgo de trabajo. Porque si bien la ley la ley de riesgo de trabajo le obliga a la RT brindar las prestaciones, otorgar la atención médica completa, pero no lo obliga al trabajador a someterse, ¿bien? Porque si lo obligase, iría en contra de quizá de ciertos principios constitucionales que le permiten al trabajador decidir sobre su vida, sobre su salud, ¿no? Y el derecho del paciente, el norma del derecho del paciente está en este aspecto también discutido. Bueno, a ver, el trabajador tiene la RT que le quiere dar el alta y le dice que no tiene nada, y tenemos al médico que quiere operarlo y le quiere dar una licencia de 8 meses. Y el trabajador, más allá del beneficio económico de no ir a trabajar, que después lo analizaremos por otro aspecto, va a ir con el médico que le aconseje lo mejor. Y si a la Obvio, persona le duele y le aconsejan que se opere, se va a operar. por supuesto. Entonces, no va a caber duda de que la RT va a tener tenía una responsabilidad que otorgar, sí. La RT le va a dar el alta, seguro que sí, con derivación a la obra social o a la prestadora privada. Y la prestadora, ahí el conflicto se va a generar con el empleador, que el empleador va a decir, pero escúchame, si yo estoy pagando una RT para que le preste las prestaciones médicas y para que encima le pague el salario al trabajador, ¿por qué ahora él se va a operar por la obra social y encima yo le voy a tener que pagar el salario? Porque la RT no le va a Claro, querer pagar el salario. Bueno, esos son conflictos que, insisto, como abogado del trabajador no nos interesa. Lo importante es que el trabajador se cure y que el trabajador tenga un reconocimiento pleno del daño que tuvo. Porque, insisto, cuando la RT paga las indemnizaciones sobre paga las indemnizaciones sobre la incapacidad residual, lo que le quedó al trabajador de incapacidad luego de la prestación médica que le otorgó, acá no hubo ningún tipo de intervención de la RT. Entonces, ¿por qué la RT va a tener que pagar solo por lo que
resultó, luego de la operación del trabajador que brindó una prestadora aparte, si la obligación era plena por parte de la De RT. las, Bueno, claro. entonces, bueno, en este aspecto es cuando empezamos a discutir, bueno, a ver, ¿por qué la RT tiene que pagar sobre lo que quedó, sobre todo? Y bueno, son cuestiones que a veces no terminan llegando a la justicia porque se terminan resolviendo de otra manera, o a veces llegan, no tienen una solución determinada y no se terminan discutiendo. Hoy no encontramos un fallo de la Corte que diga por qué las ART tienen que responder solo sobre la incapacidad que le quedó al trabajador permanente y definitiva, cuando desde el minuto uno le rechazó el trámite, le rechazó el reclamo. Y este hombre tuvo que ir a operarse a su prestadora privada de salud porque la RT lo abandonó. Entonces, en ese abandono, bueno, ahí tiene que haber una responsabilidad. ¿De qué tipo? Bueno, lo analizamos. Responderá por todo el daño, responderá por, por con un valor simbólico de daño moral o daño Y psicológico. aparte que obliga totalmente al trabajador a recurrir a un letrado, a un abogado, para que lo pueda ayudar en el conflicto, porque en el momento que rechaza la RT no le queda de otra que acudir a un abogado, también, otro Así es. perjuicio más. Así es, así es, así es. Por eso el sistema tiene sus dinámicas un poco perversas, pero bueno, yo creo que bueno, esto va todo en relación al sistema, vuelvo a repetir, perverso que veníamos hablando. Bueno, ¿cuáles son los intereses acá? Y el interés es, te brindo una prestación para cumplir con la norma, lo justo y necesario para librarme de responsabilidad. Y que después el empresario, que es el que paga, y se termina haciendo cargo a veces de algo que quizá él entendía que pagando una cuota mensual estaba librado de toda responsabilidad, y la realidad es que a veces no pasa eso. Así No, que porque también una de es, las cargas del empleador también es denunciar cuando un trabajador, por ejemplo, entra en una licencia de enfermedad o accidente de trabajo. Muchas veces los empleadores no denuncian a la RT tampoco. no, 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 y siempre cae en la responsabilidad del trabajador o en la carga del trabajador tener que hacer la denuncia. Sí, sí, sí. Que bueno, ahí también es un conflicto. Entonces el trabajador recorre todo un camino solo a través de su prepaga, ¿no? O de su obra social, y después sí inicia el reclamo con un abogado ante la RT, que en la mayoría Sí, de los casos pasa eso, porque priorizan su salud. Digo, yo ante una dolencia, ¿no? No sé, o un accidente bueno, grave. Primero está la salud y después vemos a quién le reclamamos. bueno, me voy a ir un poquito, me voy a extender, pero te cuento un detalle, un caso que empezamos ahora. Un señor que hace 2 años, 3 años lo despidieron. Lo despidieron hace 3 años, el hombre no hizo nunca un reclamo porque cobró la indemnización. Tratamiento médico durante 2 años, 2 años y medio. La cuestión es que el hombre tiene una incapacidad que logramos determinar prácticamente en un 40% por diferentes dolencias que se fueron ocasionando durante una larga vida laboral que están directamente vinculadas a la actividad. Entonces uno diría, ¿qué posibilidades hay de reclamar algo así cuando ya hubo una ruptura del vínculo laboral después de 2 años y la ley de contrato de trabajo perdón, la ley de riesgo de trabajo es definitiva al establecer que el trabajador podrá reclamar dentro de los 2 años posteriores a la ruptura del vínculo laboral? Y bueno, de ahí nos encontramos en una búsqueda de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y bueno, encontramos ahí, empezamos a buscar qué dice la jurisprudencia al respecto, qué se puede plantear, qué pasa con el trabajador que toma conocimiento muchos años después del daño que tiene porque el empleador nunca se lo dijo o porque saltó como una preexistencia del que el trabajador desconocía y que el empleador conocía y se le tenía que haber dicho y no se lo dijo. Bueno, hay un montón de aspectos y en este caso procedimos a hacer la denuncia y justamente ahora justo hoy tuvo la atención con la RT que lo mandó a hacer todos los estudios para determinar el grado de incapacidad. Veremos si se van a hacer cargo o no, pero por ahora parecería que sí. Bueno, perfecto. Esperemos. Así es. Y bueno, y después en el aspecto también del abogado tiene que ver también que no lo podemos, que en principio tenemos que pensar también en el trabajador a la hora una de las cosas que más influencia tiene el abogado es a la hora de arribar a un acuerdo, ¿no? De tratar de cerrar un número para poder valorar el daño que sufrió el trabajador y también valorar su trabajo a la hora de cobrar un trabajo, ¿no? Y a veces también ahí la responsabilidad del abogado tiene que pesar, ¿no? Tiene que ser más estricta en beneficio de, bueno, de
¿qué es lo que vamos a reclamar? ¿Este trabajador le corresponde más de lo que le está otorgando la comisión médica? ¿Vale la pena ir a reclamar a la instancia judicial? Bueno, y eso ya va a ser una decisión que el abogado tiene que dejarlo siempre en manos del trabajador, y el trabajador será el que decidirá en la medida de que necesite el dinero o que crea que no tiene intenciones de continuar en la instancia judicial. Y también nuestra responsabilidad también para con los colegas. Yo creo que el abogado viene teniendo una actividad desde siempre, ¿no? Pero cada vez más situada en lo individual, en donde encontramos mucha actividad que se relega en este tipo de ámbitos administrativos, y en donde los honorarios propios de los abogados terminan siendo mínimos en una instancia como esta, cuando tenemos todas las vías de acción directa nosotros para poder ir a reclamar los honorarios que realmente corresponden por una actividad que venimos prestando. Entonces también tiene que ver con la responsabilidad para con el trabajador y la responsabilidad para con los colegas en el ámbito solidario, y de cuidarnos nosotros en nuestra actividad cotidiana, ¿no? Lógico. Muchos colegas que se especializan también en tu rama siempre hablan de la importancia de lo que es el médico legista, ¿no? En su mayoría todos están siempre amparados y respaldados y acompañados por un médico legista, por esto que el tema de las aseguradoras siempre distorsionan la realidad de la cuestión, ¿no? Entonces no queda otra que acudir a las herramientas propias, porque siempre... Bueno, yo soy de los que piensan que no es no es la herramienta que digamos que va a cambiar el criterio. O sea, no vi nunca hasta ahora un médico de las comisiones médicas que haya cambiado su criterio porque hay un médico legista interviniendo en el proceso. No lo vi, por lo menos en comisiones médicas. Después, si el médico legista, el informe del médico legista, Sí. lo utilizamos para ir a la justicia, bueno, ahí lo podemos analizar en otro ámbito. Pero todavía no lo vi. Es más, me parece a mí un gasto que asume siempre el abogado, o por lo menos las veces que me ha tocado lo tiene que asumir uno, y me parece que es mucho más fácil si... A ver, tenemos distintas herramientas como abogados también. Uno no es médico, pero mínimamente la experiencia a uno le va diciendo más o menos cómo se va a ir encarando un reclamo. ¿El médico legista sirve? Sí, sirve para mí para una instancia superior, para una instancia judicial, para una instancia de comisiones médicas. Claro. Me limito a eso porque si no me voy a ir un poquito más, pero no lo veo como una prueba elemental que sirva para fundar absolutamente nada. Es más, todavía no he visto, por lo menos no tengo comentario de algún colega que se haya visto beneficiado por un dictamen de un médico de parte. Mira vos, primera vez que escucho algo diferente, porque hasta ahora todos los que entrevisté es como que son súper fanáticos del médico legista. Bueno, son metodologías de trabajo las cuales hay que respetar, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, yo siempre pregunto en base a lo que voy escuchando, entonces, bueno, está bueno conocer otras perspectivas. No, me parece, a ver, si uno está dispuesto a cerrar como sea en esa instancia, vale la pena, no digo que no, tener una doble opinión para después salir a pelearlo, me parece bien. Lo que no lo veo es como una necesariedad si solamente el abogado es como soy yo, que a veces va a esa instancia con la perspectiva de lo que ya va a ser un trámite judicial. Ahora uno lo cumple y a veces cierra ciertos acuerdos porque en el criterio de las diferencias que puede uno reclamar en la justicia no son tantas, o sea, no tenemos quizá no hay tanta diferencia entre lo que se puede reclamar en una instancia judicial o lo que se puede reclamar en instancia administrativa. Entonces uno dice, bueno, esos casos capaz que uno los cierra. Ahora, cuando uno ya sabe que el trámite está destinado a ir a la justicia, ¿para qué voy a pagar o voy a hacer intermediar a un perito para que me haga un informe, se presente en la audiencia conmigo, me haga gastar un montón de plata si yo sé que el resultado del perito no va a tener sentido? Es como alegar en instancia administrativa. El periodo previo al dictamen médico, que se le da 3 días al abogado para que alegue
sobre alguna cuestión que deba ventilarse. No tiene sentido, no tiene sentido. Para mí hay ciertos procedimientos que es preferible transitar el tránsito de las comisiones médicas, cumplir con el régimen y automáticamente ir a la justicia si es así como lo que creemos en cuanto al trámite en concreto. Doctor, y yo, bueno, no litigo con respecto a la materia, pero ¿cómo está el tema de las notificaciones con esto del ASPO, de la pandemia? Me he enterado de casos que están notificando, por ejemplo, las ART a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, algo innovador, ¿no? Que no venía pasando, nunca pasó. Vos me hablás, a ver, de las notificaciones de la RT a los trabajadores Sí, o de las... exacto. Ah, no, es común, ¿eh? Las ¿Sí? notificaciones, sí, me ha pasado antes de la pandemia de que las notificaciones por WhatsApp eran, o por mensaje de texto venían dándose. Realmente si son efectivas o no depende del momento. Una citación a una audiencia, bueno, yo soy también de los que no, no van a las audiencias de junta médica privada por las ART, no me parecen tampoco una vía, porque lo único que generan esas audiencias son retrasos en el reclamo y particularmente, que son lo que, ¿por qué me meto en esto? Porque son las que habitualmente son las comunicadas por vía de WhatsApp o por vía de mensaje. Te comunican, se lo cita al trabajador a la junta médica el día 10 de octubre del 2020 a las 16 horas. Y el trabajador va con su abogado, celebra un acuerdo, se genera una expectativa de que va a cobrar 1.000.000 de pesos y después resulta que va a la comisión médica y le dicen que va a cobrar 100.000 pesos. Y la realidad que lo primero que piensa el cliente que le bajan tanto una indemnización porque la comisión médica le cambió el criterio y después tiene que iniciar otro trámite y otro trámite para que se lo reconozcan, es que el abogado se vendió. Entonces, como ya me pasó esto Típico. una vez, no pasa más. Entonces, directamente no vamos. Pero después las notificaciones se dan de esa manera. Lo que yo te preguntaba qué tipo de notificaciones, porque también, no sé si en otras provincias está pasando esto, calculo que sí, pero acá en lo que es provincia de Buenos Aires y lo que es Capital Federal, se están notificando las demandas por intermedio de telegrama o de carta documento. Para mí realmente una vergüenza, no comparto bajo ningún aspecto que una demanda se notifique por esas vías, porque particularmente no es el medio, tenemos medios para notificar, las oficinas de notificaciones acá hace 8 meses que están paradas, pero no hay justificación para que estén paradas, Lógico. y ahí están dadas todas las condiciones para que se planteen todo tipo de nulidades a esas notificaciones, así que cuando yo, para evitar esos tragos amargos el día de mañana, cuando me imponen, incluso ahora últimamente la justicia está imponiendo notificar por esa vía, yo no lo hago directamente, prefiero esperar y comerme un tiempito más. ¿Simplemente por una cuestión de criterio tuyo o No, 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 porque hay consecuencias con respecto a este tipo de notificaciones? yo para mí va a haber muchas consecuencias. Es más, las he planteado ya, siendo parte demandada, he planteado la nulidad de notificación, principalmente, por ejemplo, cuando una carta documento se diligencia al domicilio X, o un domicilio cualquiera, domicilio cerrado, primera oportunidad. Segunda oportunidad, domicilio cerrado, y le dejan un cartelito en la puerta de la empresa, cerrada, porque está cerrada, porque no está actuando, porque no está trabajando, que tiene que ir a buscar la carta documento en 5 días a la central, si no se lo tiene por notificado. No son los efectos de una notificación de una demanda tener la obligación el empleador de ir a buscar una carta documento a un No, lugar claro, determinado. Además, es imposible la traba de la litis en este aspecto, es como que... para mí no. no sé, bajo ningún aspecto. Pero primero y principal porque ahí tenemos un código de procedimiento que es una fuente mayor a una simple acordada de cualquier corte que pueda llegar a distribuir estas cuestiones. Y que, pero bueno, yo entiendo que hay que adaptarse, pero me parece que hay que adaptarse de otras maneras, adaptarse a la tecnología, es Hay buenísimo la muchos posibilidad. medios, hay Sí, muchísimos sí, medios. La tecnología hoy es muy avanzada. Es falta yo creo que es falta de inversión por parte de los organismos, de las organizaciones, y falta de ganas, porque es agregar un ítem, yo no sé, no soy ingeniera en sistema, pero digo, agregar un ítem de decir notificación electrónica
oficio, y bueno, hoy ya es todo vía tecnología, no hay muchas vueltas, es falta de querer crecer, nada más. Mira, estamos a un simple paso, y me parece que esta es una oportunidad interesante para hacerlo, de que toda persona humana y toda persona jurídica, y persona no humana sería, tengan su propio domicilio electrónico. Entonces, cada persona, a través de su mail, que van a consignar ante AFIP, vamos a suponer, Sí, con su clave, con una clave fiscal que van a tener que ir generando de a poquito, con un tiempo, vamos a darle un tiempo de 3 años para que lo hagan, van a tener que tener su domicilio electrónico, un mail. Y tienen la carga de entrar todos los días a notificarse claro. de, no solamente de disposiciones judiciales, impuestos, todo lo que tenga que ver con la comunicación de la afuera hacia la persona, de las obligaciones que tienen que cumplir, y de esa manera se acabaron los peros a la hora de notificar. Las notificaciones van a ser mucho más expeditas, porque yo directamente te mando la demanda por mail, vos la recibiste, tenés el tiempo prudente para ir a buscar tu abogado y los procesos se acortan de manera increíble. Insisto, no soy, como bien lo dijiste vos, no somos expertos en ingeniería, en sistemas, ni en nada por el estilo, pero me parece que es ideal buscar los medios. Ahora, que el trabajador tenga, o el abogado, mejor dicho, porque incluso le ponen la carga al abogado, tenga que salir a pagar una carta documento para notificar una demanda cuando hay un sistema de justicia que está percibiendo un salario hoy en día sin trabajar, como son las oficinas de notificaciones, o trabajando muy, muy parcialmente, Sí, bueno, montados en una tortuga, por decirlo tal así, cual, tal cual, literal. tal cual, tal cual, tal cual. Entonces tenemos una carga que se está imponiendo en la cabeza del abogado o la abogada, cuando nuestra responsabilidad está limitada a dar el traslado. Después hay un procedimiento interno judicial para que ese traslado, para que esa demanda llegue a destino. Entonces, ¿por qué el abogado Lógico. tiene que pagar una carta de documento para...? No, me parece que hay una circunstancia de sumisión que estamos asumiendo los abogados que me parece que no la tenemos que asumir nosotros. La carga de sumisión la deberían tomar la justicia hacia los interesados en el proceso. Y los Lógico. abogados someternos a nuestros clientes y nada más que a nuestros clientes. Y bueno, hay un montón de discusiones. Bueno, nos fuimos, imagínate, No, nos fuimos sí. de, nos fuimos. Hay una falencia y sí, bueno, pero los vivos son así, viste, que hay a veces hay tantos temas en la actualidad que ameritan una discusión porque más para la audiencia, Obvio. pero hay una falencia normalmente por parte del Estado. Ahora, está bien, nosotros impulsamos todo el tema de expediente electrónico, vamos con la tecnología, pero del otro lado alguien tiene que recibirla, procesarla, ¿no? Y darle curso. Y esos son muchas veces los empleados, cada cual, ¿no? En su fiscalía, y no hay. Yo conozco compañeros que trabajan del otro lado y dice, llegamos a la mañana, abrimos la computadora y nos cayeron 10 demandas. No llegan en el día para poder darle curso a todos los escritos que presentaron. El abogado hoy por sí está en una posición un poco más cómoda con el tema de la tecnología, pero del otro lado tenemos toda una carga en el sistema que no nos sirve tampoco. No, O sea, acá no, no, tiene no. que funcionar los dos lados del sistema, ¿entendés lo que te digo? Pero bueno, es la Argentina y como todo, también el tema de que vos digas una dirección electrónica, una dirección electrónica por ahí para un jubilado, no te sabe manejar un correo electrónico. Te digo porque Bueno, tengo a mis pero padres, tenemos gente sí. cercana que se hacen cada lío, que es imposible. Se arman 4 o 5 mails en un año porque pierdan la contraseña. Bueno, mira, Complicado. te comento sobre los dos lados. Primero y principal, como cada uno de nosotros como abogados tuvimos que adaptar nuestras tecnologías personal con nuestro Sí, bolsillo, sobre adaptarnos, no me parece justo que hoy la justicia tenga, algunos empleados judiciales tengan que soportar de su bolsillo los gastos que le implica conectarse de sus casas. Me parece que la justicia tiene que estar preparada para esto y necesita una lógico. inversión. Y con respecto a esto de lo que hablabas de la tecnología, de los domicilios, por eso es importante que se le dé tiempo a la sociedad para adaptarse a tener, por ejemplo, domicilios electrónicos constituidos en su mail y que cada uno aprenda a manejarlo, porque
también uno puede decir, ¿no? Yo, ¿para qué voy a pagar tal impuesto si yo no uso ese servicio? ¿O por qué tengo la obligación de aprender las señales de tránsito si yo no manejo? Y la realidad es que no es algo que deba ponerse en duda sobre si cierta cosa se tiene que aprender o no. O sea, el ser humano tiene que aprender a adaptarse a la actualidad y a las necesidades de una sociedad para vivir cada vez mejor, o por lo menos en esta sociedad. Entonces, si el sistema requiere que todos sepamos o que todos aprendamos a aprender una computadora y acceder automáticamente a un mail para notificarnos de todas las cosas que nos tenemos que notificar, el ciudadano tiene que estar dispuesto a hacerlo. Sí, Y por eso obvio. es importante, y por eso es importante que haya un tiempo de maduración a los efectos de que esa persona que le cuesta se adapte, con cursos gratuitos que le garanticen acceder a una computadora y tener acceso a eso, incluso con los celulares. Sí, es un Hoy proceso igual. es todo un Acordate cuando proceso que empezamos con la despapelización y aún después de tantos años, te digo, porque cuando yo inicié la carrera comenzaba con el tema de la despapelización, todavía seguimos guardando en soporte de papel por si las dudas. Y en sí, algunos juzgados presentás vía electrónica y vía soporte de papel. Estamos ahí, miti miti. ¿Cuántos años pasaron ya? un montón, un montón. Y Un es más, montón. me acuerdo cuando acá en Buenos Aires se empezó con todo el sistema del famoso token. Esto empezó en el año 2015. Yo me acuerdo Claro. que ni bien salió el token en el 2015, esto fue en febrero, creo que en febrero se lanzó, se empezó a la venta del aparatito, yo en agosto lo compré. Y al principio lo empecé a usar y no me despachaban nada, era imposible. Empezó a pasar los años, me acuerdo que ya en el 2018 se hizo obligatorio, y recién en el 2018 los abogados nos empezamos, yo ya no porque yo ya lo sabía manejar, pero el 98% de los abogados se empezaron a capacitar recién cuando fue obligatorio. Entonces también nosotros como sociedad tenemos que aprender bueno, si nos dan tiempo para adaptarnos, nos dieron 3 años para adaptarnos, no esperemos al último momento para adaptarnos, ¿no? Para aprender. Bueno, tenemos 3 años, utilicemos esos 3 años para empezar a Obvio. adaptarnos. Bueno, me parece que insisto, hay cosas que se dan en el tiempo, que uno puede utilizar el tiempo de una mejor manera y el Estado brinda la oportunidad, el Estado, el Poder Judicial, quien quieras, brinda la oportunidad de que te pongas al día con algún punto, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece que también depende de nosotros. Es como No, cuando hablamos de la... no quiero justificar a nadie, pero también acordate que para la misma época vino la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. Yo recuerdo que los colegios se abocaron a dar los cursos por el tema de la actualización del código. Y el token quedó siempre como atrás algo en el relegado. tiempo y sí, relegado y bueno, nada, se tardó mucho tiempo. Fue como dos masas que vinieron de frente que también dejaron a muchos profesionales, una eminencia, los dejaron afuera del mercado, directamente se jubilaron, no Sí, pudieron sí, adaptarse al sistema. pasa. Pero bueno, esto es así, este es un juego como que... Nos dieron eh, paso a nosotros, la nueva generación. Es que me parece que, más allá de si nos dan paso o no, me parece que esto es un juego armónico de una sociedad. O te Obvio. adaptás, que es la realidad, o te adaptás o te vas quedando en el tiempo. La sociedad no te va a excluir ni te va a eliminar de esta sociedad, por más que vos no te adaptes a la tecnología, pero hay ciertos procesos que requieren de un avance, porque si no nos estancamos. Y pasa con toda la tecnología, con todo lo que se va adaptando. Si uno no tiene acceso a un celular que mínimamente tenga acceso a Internet, estamos alejados de la sociedad. Hoy, te pasará a vos también, los clientes te escriben a cualquier hora, te escriben cualquier día, o incluso te escriben, y vos no puedes no tener un celular encima contestando al mismo tiempo, porque te escriben Exacto. hoy, a las 2 horas te dicen, te mandan los puntitos suspensivos para ver si le vas a responder o no, si leí, hay gente impaciente que no entiende que a veces, bueno, estamos en una... Y nosotros tenemos que adaptarnos a eso. No, y ahí O viene el ponemos... rol del abogado, ¿no? También el sentarse y hacerle entender al cliente, por ejemplo, en la situación que hoy estamos enfrentados, hay mucho delay por tema de la justicia y el cliente quiere resolver ya la cuestión. Y bueno, y ahí Sí, viene sí, nuestra capacidad como profesional. todos tenemos el típico mensajito, Doc, ¿alguna novedad?
Y es complicado darle una respuesta. Primero, que no tener novedades, porque incluso uno quisiese tener novedades, y uno trabaja para eso. Pero bueno, siempre está el mensajito cada 15 días de alguien que te diga, Doc, alguna novedad, y por más que le diga, mirá, estalló la bomba nuclear acá en la plaza, acá a la esquina, no tengo novedades. Y no, siempre hay una necesidad de respuesta inmediata y bueno, creo que la tecnología brindó el acceso que antes quizá un cliente no tenía. El cliente antes para tener novedades tenía que ir al estudio jurídico, hoy le manda un mensaje al abogado y necesita una respuesta ya y a la hora que se le ocurrió, 9 de la noche, 10 de la noche, siempre hay... Terrible. Sí, sí, sí. Doc, ¿cómo ves cuando finalice todo el tema este de la pandemia con respecto a lo que respecta a tu rubro, a tu materia, ¿no? Va a haber el tema de muchas nulidades, para mí va a haber una catástrofe, pero bueno, nada. No, a ver, yo creo que hubo una adaptación, tanto de la justicia, vamos al riesgo de trabajo, tanto de la justicia Sí, como de las comisiones médicas hubo una adaptación tecnológica positiva, ¿sí? No, sí, no, lo veo como algo positivo. No así lo del tema de las notificaciones por carta documento, telegrama, eso no lo veo, no lo voy a poder aprobar porque no me parece correcto. Pero sí lo que es la innovación, el empezar a eh, me parece que el siguiente paso tendría que ser que la firma electrónica del abogado, me parece que la justicia tendría que empezar a repensar un poquito la calidad del abogado como neto sujeto patrocinante. A ver, ¿por qué te digo esto? Hoy la tecnología nos permitió que yo desde marzo no pise tribunales, pero las causas siguen avanzando. Y esta tecnología me permitió, pero lo que no me permitió la justicia, la tecnología, es que por esta idea que yo entiendo a veces por una protección del trabajador, de seguir manteniendo esto del patrocinio letrado, que uno tenga que, aún sin ser personal esencial, tener que estar saliendo a la calle incluso citando al cliente, exponiéndote a una enfermedad como la que estamos viviendo en la actualidad, para que te firmen un escrito, para que vos lo escanees firmado, lo subas al sistema, para que el juez corrobore que hay un escrito firmado, que puede ser claro. falsificado de tantas maneras como... Y me parece que es importante que empezamos a asumir un rol un poquito más, que los poderes que brindan los clientes se den de una manera más fácil. La libertad de formas que brinda el Código Civil es totalmente válida cualquier tipo de, de acceso como apoderados a un proceso. Que el abogado pueda asumir el patrocinio, la condición de apoderado de una manera fácil y gratuita, que no le implique costos, por lo menos a los ciudadanos que están buscando un reclamo de una justicia. Después las empresas veremos el grado de poder que se le otorga, ¿no? Pero veo que viene con buen avance, me parece que a todo hay que hacerle un retoque necesario, eh, y bueno, pero me parece que va bien encaminado. No lo veo mal. Lo que sí necesitamos es volver a las audiencias presenciales, porque las audiencias vía web no terminan teniendo nunca el sentido que realmente le tenemos que dar a la... El valor que tienen las audiencias presenciales no le va a ganar nunca a la audiencia por distintas plataformas virtuales. ¿Celebraste audiencias virtuales ya? Sí, sí, justamente hoy tuve una, mañana tengo otra, pero Y parece lo el va. contacto, pasa que parece el contacto con tu cliente. O sea, mañana tengo una audiencia con un cliente, yo soy de Loma de Zamora. Este cliente está en Isidro Casanova, o sea, yo tengo que cruzarme hasta zona oeste sin permiso para circular, porque no tenemos el permiso para circular, solamente para quizá tener el contacto con mi cliente y poder hablar ciertas cosas que quizá necesitemos hablarlas en ese momento, porque si los que están acá escuchando, o vos misma tuviste alguna vez una audiencia de acuerdo, por ejemplo, vos el ida y vuelta con el cliente lo necesitas, el tener presencial, mirá esto, bueno, La no confianza lo que tenés. genera aparte entre vos y tu La cliente. confianza y privacidad, porque yo necesito Claro, hablar de forma privada con mi cliente y le pido al audiencista, le pido al juez, señor, necesito hablar en privado con mi cliente, y me voy con claro. mi cliente fuera del juzgado o a una oficina aparte. Hoy no puedo.
Entonces, todas estas cositas... Creo que hacen algo parecido en el que se desconectan y quedan las dos partes y vuelven a conectarse o algo así, que bueno, es todo un biribiri, un rebusque que no tiene sentido. No, y aparte el hecho está pasando mucho en comisiones médicas, por ejemplo, en donde para celebrar el acuerdo tienen que estar todas las partes, pero para firmar el acuerdo el trabajador tiene que tener clave fiscal 3 de AFIP. Y hay un problema muy grande con la clave fiscal de AFIP, la plataforma AFIP no está funcionando. A veces funciona, a veces no, depende de la hora, y estamos teniendo un conflicto muy grande porque si el trabajador no firma dentro de las 48 horas el acuerdo, se cae el acuerdo y lo tienen por incompareciente al trabajador. Me ha pasado ya. Y el problema es que tienen un problema, quizá a veces, con la plataforma o con AFIP, que tiene un problema administrativo interno, y AFIP está cerrado hoy en día. Entonces el trabajador no puede solucionarlo, yo tampoco, y me pasó hace la semana pasada que se me cayó un acuerdo, ya que jamás estuvo incompareciente la trabajadora porque estuvo presente en la audiencia, y se le cayó el acuerdo. Entonces, bueno, ¿qué reclamo tenemos? Y si antes se la firma la presencial. Bueno, también son todos conflictos que generan las audiencias. Yo no tengo la menor duda que las audiencias todas tienen que ser para mí la justicia, yo entiendo que la justicia necesita avanzar, y hay ciertas audiencias que sí las podemos celebrar. Obvio, y aparte me imagino, el metro de distancia, uno en una punta de una mesa, la otra en otra punta de la mesa, no necesitamos mucho protocolo. Si podemos ir todos al supermercado, tranquilamente podemos todos a una audiencia conciliatoria. Si podemos ir a tomar todos perdón la palabra, pero si podemos ir a tomar todos una cerveza a un local con un metro de distancia entre una mesa y la otra, podemos ir a los tribunales y a celebrar las audiencias presenciales, y volver en parte a una normalidad que es necesaria volver. Pero bueno, aparte una pata también tan importante como es la justicia, ¿no? Dentro de una república. Acá como que para mí este sector miró para el otro lado y bueno, no sé, veremos si atrás hay algún plan, qué es lo que está pasando, pero que no es normal, no es normal. Tuvimos muchísimo tiempo sin justicia en este país y bueno, para mí fue aberrante. Yo renegué mucho sobre la cuestión. Ahora estoy un poco más tranquila, trato de no exasperarme, pero para mí que la justicia se haya detenido de esa forma, no hay punto de vista, no hay aceptación. No, coincido, y aparte, bueno, Provincia de Buenos Aires por suerte estuvo 2 meses nada más, pero Capital Federal estuvo hasta el 4 de agosto, recién el 4 de agosto se levantó la feria en Capital. Una vergüenza porque no podemos poner... a ver, yo soy consciente de esto, ni la salud, como dijiste vos recién, bueno, en términos republicanos de un país representa que hay cosas que son innegables, no podemos justificar bajo ningún aspecto que hay cosas que dejen de funcionar aún frente a cualquier a la peor catástrofe. Tal cual. Acá tenés un terremoto que te mueve medio país y el Estado de Derecho tiene que estar funcionando. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cómo? Bueno, de la manera que puedan, pero tiene que estar funcionando. Y acá dejó de funcionar la justicia. Precedente, creo que único a nivel mundial. Entonces, sí. Sí, va a dar mucho para escribir. Yo creo que van a correr ríos de tinta y espero que la gente se anime, ¿no? Todos los que se nombran hombres de derecho, mujeres de derecho, yo porque soy muy joven y estoy en la vía, pero ojalá que se pueda, que haya eco de esto, que no quede en el olvido, porque la Argentina tiene esto, que pasan unos años y todo queda atrás, se olvida. Sí, y esto no es algo, bueno, nada, para mí hubo un boicot hacia la República terrible, independientemente de cualquier partido político, yo no soy afín a ningún partido político, pero no tiene que pasar, porque nos afecta a todos. Puede ser, a ver, y sin meterme tanto porque yo sé que tenemos compañeros empleados judiciales que piensan como nosotros, algunos que no, y están en todo su derecho, pero que yo me levante hoy a la mañana, agarre el celular y me entere que el jueves y el viernes hay paro en la justicia de la Nación, cuando, no por culpa de ellos, insisto, ni porque ellos fuese la decisión de ellos, pero estuvo parada la justicia. Se corta en 22 segundos. Corto y vuelvo, así ya nos despedimos, porque se va a cortar. Dale, no hay problema. Disculpame que te interrumpa, me apareció el cartel ahí, 15 segundos se corta. No hay ningún problema. Ahí vuelvo. Dale, perfecto.